A ver, la historia que vamos a desgranar hoy es cuanto menos curiosa. Podríamos llamarla la historia de un fantasma político. Es la historia de cómo la constitución de un dictador, bueno, pues se negó a morir, sobrevivió a su propio creador y a un país entero que, en su momento, pidió a gritos su fin. Y aquí está la gran pregunta, la paradoja, que es clave para entender el Perú de hoy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que la herencia más directa de una dictadura sigue, a día de hoy, rigiendo una democracia? La respuesta, ya os adelanto, no es nada sencilla, pero revela muchísimo sobre cómo funciona el poder y, sobre todo, la inercia política. Es que en el año 2000, cuando cayó el régimen, todo el mundo, pero todo el mundo, daba por hecho que su constitución iba a desaparecer. Se daba por muerta. Pero contra todo pronóstico, ahí siguió, sobrevivió. Y la clave de todo este embrollo está en su nacimiento, en lo que los expertos llaman un origen espurio, una especie de pecado original que, como veremos, la persigue hasta el día de hoy. Bueno, para entender de verdad por qué había tantísimas ganas de cambiarla, lo mejor es ponerlas una al lado de la otra, cara a cara. Por un lado, la Constitución democrática que se perdió y por otro, la autoritaria que la reemplazó. El contraste de verdad lo explica casi todo. Y es que la diferencia es abismal. No estamos hablando solo de un par de leyes distintas. ¿Qué va? Eran dos visiones de país completamente opuestas. Una buscaba el consenso, la trascendencia, algo que durara. La otra tenía un objetivo mucho más concreto, consolidar el poder de un régimen. Así de simple. Fijaos, la del 79 era vista como ese ideal perdido, ¿no? El gran símbolo de la legitimidad democrática. Y es que fue el fruto de un consenso nacional que, sinceramente, es muy poco común en la historia del país. Era un pacto de Estado, diseñado para estar por encima de los gobiernos de turno, para perdurar. La del 93, en cambio, nació totalmente marcada por la controversia. No fue ningún pacto nacional, para nada. Fue básicamente un traje a medida, un instrumento diseñado para un presidente concreto con un fin concreto, consolidar su poder. Así que claro, nació con su legitimidad bajo sospecha desde el minuto uno. Entonces, cae el régimen, y de repente se abre una ventana histórica. Es lo que los politólogos llaman un momento constitucional, un instante en el que todo parece posible. El cambio no es que pareciera posible, es que parecía inevitable. La mesa estaba servida, como se suele decir, para empezar de cero. Y el impulso de verdad fue inmediato. O sea, en poco más de un año se pasó de la caída del gobierno a tener una ley que ordenaba textualmente una reforma total. Toda la maquinaria institucional se puso en marcha con un objetivo clarísimo: enterrar de una vez por todas la herencia constitucional de Fujimori. Pero lo más fuerte, y fijaos qué curioso, es que la crítica más dura vino del lugar más inesperado, del propio gobierno de transición. Fue el Estado, el propio Estado, el que admitió oficialmente que su constitución era, y cito, un instrumento de poder con un origen espurio. O sea, una autocrítica absolutamente demoledora. Bien, teníamos todo este impulso, toda esta energía. Vamos a ver cómo se desarrolla. O mejor dicho, cómo se deshace por completo. Porque, y este es el gran giro de la historia, a pesar de todo ese arranque, el proyecto de reforma total fracasó. Y la pregunta es obvia. ¿Qué narices salió mal? Pues no fue una sola cosa, fue un cóctel explosivo. El consenso se fue al traste por una combinación letal de factores. Hablamos de fracturas políticas, de la indiferencia del presidente y, cómo no, de la presión de los grupos que no querían que nada, absolutamente nada, cambiara. Y a veces todo empieza con algo pequeño. La primera grieta visible fue una sola firma. Puede parecer un acto simbólico, y lo era, pero fue suficiente para romper esa imagen de unidad. Ese pequeño disenso se convirtió en la excusa perfecta para que otros empezaran a dudar, a poner pegas, y el proyecto empezó a debilitarse a ojos de todo el país. Pero si hubo un golpe de gracia, sin duda fue la indiferencia del nuevo presidente. A ver, una reforma de esta magnitud necesita el apoyo total del Ejecutivo, necesita que el presidente tire del carro. Pero ese motor nunca llegó a arrancar. Sin el respaldo del Palacio de Gobierno, la iniciativa se quedó huérfana y acabó muriendo, muy lentamente. Vale, el gran esfuerzo de reforma fracasó estrepitosamente. Pero aquí viene el giro de guión, el más inesperado de todos. La Constitución no solo sobrevivió, sino que, de alguna manera, empezó a transformarse. Y lo hizo desde dentro. A ver si me explico. Su pecado original, su nacimiento turbio, eso nunca se borró. Pero la Constitución encontró una forma, digamos, alternativa de legitimarse. A través del uso diario, con pequeñas reformas, con nuevas interpretaciones de los jueces, poco a poco empezó a funcionar como una constitución democrática. Y al final acabó ganando en la práctica, en el día a día,
la legitimidad que nunca tuvo en su origen. Y en este proceso, el Tribunal Constitucional jugó un papel, fundamental. Me encanta esta metáfora que usan algunos juristas. Dicen que, con sus sentencias, fueron literalmente fumigando el texto original, como si le quitaran las plagas autoritarias. En vez de tirar el edificio abajo, lo reformaron por dentro, cambiándole el significado a las habitaciones. Y ojo, que no hablamos de cambios cosméticos. Para nada. Se eliminó la reelección presidencial inmediata, que era uno de los pilares del proyecto de Fujimori. Se crearon nuevas reglas de transparencia para los partidos, se prohibió que los condenados pudieran presentarse a las elecciones. Que poco a poco la Constitución de hoy se fue pareciendo cada vez menos a la que nació en el 93. Pero siempre hay un pero. Incluso después de todos estos cambios, de toda esta evolución tan peculiar, hay un problema de fondo, un problema fundamental que sigue ahí. Nunca ha desaparecido del todo. Y el problema es ese, el pecado original del que hablábamos. Su legitimidad de origen nunca ha sido aceptada por completo. Ese nacimiento antidemocrático es como un fantasma que persigue a la política peruana constantemente. Y claro, es el arma perfecta para los grupos más radicales, la excusa ideal para atacar no solo la Constitución, sino para intentar demoler todo el sistema. Esta frase de un constitucionalista peruano, de verdad, lo clava. Lo resume todo a la perfección. Nadie, o casi nadie, siente esta Constitución como algo propio. Pensemos en otros países donde la Constitución es un motivo de orgullo, de celebración. Pues en Perú la suya es, siendo generosos, tolerada, y poco más. Y esto, claro, deja al país en una situación increíblemente complicada. Por un lado, un problema central, el del origen, que sigue sin resolverse. Por otro, ninguna solución fácil a la vista. El resultado es esta superviviente accidental. Una constitución que ha logrado resistir a todo, pero que todavía no ha encontrado su lugar definitivo en la historia.